Muy buenas noches a todos. Gracias por haber venido, gracias por poder disponer este tiempo para compartir juntos la palabra de Dios en esta noche hermosa, maravillosa. Y no me canso de decirlo, qué lindo que es poder alabar al Señor como lo hemos hecho, poder hacerlo juntos, como un solo hombre. La Biblia declara que Él habita en la alabanza de su pueblo y realmente podemos ver su presencia manifestada cuando cantamos así de corazón, por supuesto guiados por los hermanos que nos presiden, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo que llena nuestros corazones y que nos guía a toda verdad y a la alabanza sincera que nuestro Dios busca, que nuestro Dios está esperando, verdaderos adoradores. Y hemos cantado muchas canciones. Hemos cantado canciones que nos hablan de Dios y hemos cantado canciones que nos hablan del Dios que hoy vamos a mirar, o por lo menos de un aspecto de ese Dios que nos ama, ese Dios que nos creó, como vimos también el domingo pasado, Elohim, pero que hoy vamos a hablar acerca del Dios Todopoderoso, del Shaddai. Y cantábamos hoy, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Y esas dos frases son la definición de la expresión el Shaddai. Así que con la ayuda del Señor, como bien oraba Ezequiel, vamos a tratar de meternos en la palabra de Dios y buscar que Dios nos hable, ¿sí? Dios escribió su palabra, nos dejó allí su voluntad para nosotros, pero nosotros debemos estar atentos, nuestro corazón tiene que estar abierto a escuchar la palabra de Dios. Si has venido hasta este lugar es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Entonces yo te voy a pedir una sola cosa, olvídate de todo lo que tiene que ver con las cosas que te esperan afuera de estas puertas. Seguramente estás pensando, bueno, mañana tengo que disponerme para trabajar, o mañana tengo que enfrentar determinados problemas, o has venido con problemas a este lugar. Dios te quiere hablar en esta noche. Y si aún no tenés a Cristo en tu corazón, no has reconocido a Dios como el Señor de tu vida, entonces es sumamente importante que en esta noche abras tus oídos y tu corazón a lo que el Señor nos va a decir. Hemos estado hablando acerca de los nombres de nuestro Dios. Y Dios en la palabra usa muchos nombres, muchos para referirse al mismo y otros tantos que los hombres le ponen. Estudiando este tema me maravillaba acerca del grupo de nombres con los cuales Dios se da a conocer a sí mismo, y otro grupo de nombres con los cuales los hombres y las mujeres reconocen virtudes de Dios. Ahora, ¿por qué es importante esta serie de mensajes que estamos estudiando los domingos? ¿Por qué es importante conocer qué significa el Shaddai, qué significa Elohim, qué significa Jehová Jireh, Jehová Rafá, qué significan esos nombres, esas palabras, muchas de ellas hebreas? ¿Qué significado tienen para nosotros? ¿Qué importancia? Bueno, Dios se ha revelado a los hombres, se ha revelado a nuestras vidas a través de su palabra, lo ha hecho de forma progresiva y hoy vamos a ver qué maravilloso cómo Dios pensó revelarse a sí mismo de forma progresiva a tu vida y a mi vida para que podamos conocerle en plenitud. Porque no podemos adorar a un Dios que no conocemos. Porque no podés adorar a un Dios que ignorás cuáles son sus atributos, cuáles son sus características fundamentales. Porque no podés honrar a un Dios que desconocés. Por eso es importante entender que los nombres de Dios reflejan su esencia, reflejan sus propósitos y reflejan sus acciones. Él se presenta a sí mismo de varias maneras diferentes. Por ejemplo, vimos el domingo pasado el vocablo Elohim, que nos habla de este Dios creador. La Biblia comienza en el versículo primero de la Biblia, de cualquiera de las versiones que te quieras imaginar. En el principio creó Elohim, creó Dios, los cielos y la tierra. Y allí encontramos la primer barrera que Dios te pone en tu vida para poder acercarte a Él. Dice la palabra de Dios dice Hebreos capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios,
Porque es necesario que aquellos que se quieren acercar a Dios primeramente crean que le hay, que existe. Y en segundo lugar, que es galardonador de los que le esperan, de los que le buscan, de los que le aman. Dios pone allí un freno, una barrera, en el primer versículo de la Biblia. Y no podés seguir hacia adelante, no podés escuchar su palabra, no podés conocer su voluntad, si no crees que Dios es el creador de cielos y tierra. Dios es el que hizo todas las cosas. Más allá que los hombres puedan inventar teorías acerca de cómo fueron creadas todas las cosas. Pero es imposible que podamos conocer a Dios si no creemos en ese gran poder que Él utilizó en la creación. Y Dios te creó a vos y me creó a mí. Por esa razón fundamental, por ese motivo esencial, Dios te ama, porque has sido creado por Él. Y has sido creado con un propósito. Ahora Dios también se revela en su palabra como Adonai, como el Señor, aquel que tiene dominio. Y de Génesis capítulo 1 saltamos a Génesis capítulo 15. El segundo nombre que se nos va a revelar de Dios es Adonai. Y ahí encontramos la segunda barrera. Porque tú crees que Dios es uno, bien haces, pasaste Génesis capítulo 1, verso 1. Pero los demonios también creen y tiemblan, dice Santiago capítulo 2. Es decir que si vos decís yo creo en Dios, eso no alcanza. Es necesario para poder acercarte a Dios que dispongamos de la fe que Él nos da para creer en su existencia. Dice la Biblia que los cielos cuentan las obras de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y con la fe podemos entender a ese Dios creador de cielos y tierra. Pero una vez que cruzamos Génesis capítulo 1, verso 1, nos encontramos que Dios en el capítulo 15 se va a revelar. En el verso 2 se va a presentar a Abraham como Jehová el Señor. Su escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Ese Dios que quiere presentarse a tu vida como el Señor. Porque dice la palabra en el Nuevo Testamento que para esto Jesucristo murió y resucitó, para ser Señor. Está bien que creas en Dios, pero es necesario que quebrantes tu corazón y que le entregues el señorío de tu vida a Cristo, si no, no tiene sentido tu vida cristiana. Y a veces pensamos que aceptamos a Cristo como Salvador y después de un tiempo, después del discipulado, después de algún campamento, de algún mensaje motivante, entonces sí aceptamos a Jesucristo como el Señor, como Adonai, como aquel que gobierna sobre nosotros. Yo no sé, hermanos, dudo si el Señor puede ser Salvador de tu vida si no es el Señor, porque el propósito de la muerte de Cristo es para ser Señor. Por eso la Biblia dice que uno debe creer, uno debe confesar con los labios que Jesucristo es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Pero si nosotros no confesamos que Jesucristo es el Señor, entonces Dios no puede revelarse a nuestras vidas tal como Él es. Te quedás con la imagen, con la esencia de un Dios creador, sabés que existe, pero ese Dios está lejano. Ese Dios no ha llegado a tu vida, ese Dios no ha cambiado las cosas y aún vos seguís al frente timoneando tu propia barca en medio de la tempestad de esta vida. El Señor quiere comandar tu vida. Por eso Él se revela primeramente como el Creador, pero en segundo lugar se va a revelar a nosotros como Adonai, como el Señor. Pero ¿sabés cuál es la tercera de los nombres que Dios utiliza para revelarse a sí mismo? Sí, El Shaddai. Y vamos a ver adelante por qué es el tercero de estos nombres de Dios. Pero Él utiliza diferentes nombres. Elohim, dijimos Adonai, El Shaddai, Jehová, Jehová Rafa. Estos cinco nombres son nombres que Dios utiliza Él mismo para presentarse a los hombres. Elohim, dijimos en Génesis capítulo 1, la Biblia, allí Moisés escribe que es Elohim el que
creó los cielos y la tierra. Es el Dios trino en esa divina triunidad de Dios que ha creado todo lo que existe. En esa convención divina, Dios ha desplegado su poder y su sabiduría y también su creatividad en este universo tan diverso que tenemos. Y Él se va a mostrar, como dijimos, a Abraham como Adonai, como el Señor, como aquel que es escudo. Aquel que también es galardonador, según lo que dice Génesis capítulo 15. También se revela a sí mismo como Yahvé, como Jehová. Esto lo vamos a ver también cuando veamos uno de los textos que nos leía hoy Gustavo en la Cena del Señor en Éxodo capítulo 3 y también Éxodo capítulo 6. Y después el Señor mismo se revela a sí mismo como Jehová el que sana. Jehová Rafa es un nombre que probablemente también estudiaremos y no vamos a spoilear tampoco en los mensajes futuros. Pero qué lindo es ver que Dios se ha revelado como aquel que quiere curar tus heridas, aquel que te hizo y te conoce y te ama, aquel que es Elohim, el Creador, aquel que quiere ser el Señor, Adonai en tu vida, aquel que demanda de vos la sumisión de tu voluntad. Y siempre decimos y no nos cansamos de decir, esa es la única cosa en todo el universo que Dios no puso bajo su dominio y bajo su control y soberanía. Tus decisiones, tu voluntad, que tiene que ser quebrantada a los pies de Cristo, voluntariamente. Tenemos que ofrecer voluntariamente nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras intenciones al Señor. Por eso la Biblia nos exhorta a llevar incluso cautivo todos los pensamientos al señorío de Cristo. Ese es el más grande y profundo deseo del corazón de Dios, según nos revela la Biblia en Efesios capítulo 1. Pero después los hombres de Dios, a los cuales Dios se les reveló, también llamaban a Dios de diferentes maneras. Por ejemplo, es Abraham el que también en el capítulo 15 va a reconocer a Dios como aquel Dios que provee. ¿Se acuerdan? Al momento de extender su mano con el cuchillo para degollar a su hijo Isaac, para cumplir el mandato de Dios que le había pedido, esto que es realmente extraño. Dios estaba probando el carácter y la fe de Abraham, por eso es conocido como el padre de la fe. Él se entregó en una confianza absoluta de la voluntad de Dios. Pero Isaac era el hijo de la promesa. ¿Cómo Dios me está pidiendo que lo sacrifique? Pero Abraham creyó a Dios y dice Hebreos capítulo 12, le fue contado por justicia. Él extendió su mano sobre su hijo en el monte que Dios le había mandado. Estaba Isaac sobre el altar y sobre el leño. Pero Dios lo va a llamar a Abraham, Abraham, Abraham. Y dice que Abraham se va a voltear y va a ver la provisión de Dios. Ese carnero que estaba enredado, ese macho cabrío que estaba enredado por sus cuernos en una planta, y la provisión de Dios para la salvación. La salvación de Isaac, pero hablaba de Cristo, de que Dios nos iba a proveer de un cordero santo y sin mancha, sin contaminación. Con su sangre íbamos a ser redimidos de nuestros pecados, íbamos a ser salvados del poder de la muerte y del pecado sobre nuestras vidas. Y Dios proveyó para nosotros un montón de cosas, así como lo hizo para Abraham, pero fundamentalmente Dios proveyó salvación en Cristo. Jehová Jireh, Jehová Nisí, el Señor es mi estandarte, va a decir Moisés, y teniendo en alto la bandera del Señor como su estandarte, va a sacar con mano poderosa al pueblo de Israel de Egipto. Jehová Shalom, Jehová el Señor es nuestra paz, va a decir Gedeón, y lo podemos encontrar en Jueces capítulo 6, el verso 4, y así diferentes nombres como Jehová Sidkenu, que significa el Señor es nuestra justicia, lo va a decir Jeremías, un profeta que sufrió muchas injusticias. Y él dice, Jehová es mi justicia, Jehová Sidkenu, que era un nombre
que atribuía al Señor una característica hermosa. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que pesa los corazones y retribuye con justicia. Todo el capítulo 2 de Romanos nos habla del justo juicio de Dios. Pero déjame decirte que si has venido en esta noche y nunca has arreglado las cuentas con Dios, dice la palabra de Dios en el capítulo 9, verso 27 de Hebreos, que así como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, que un día vas a tener que enfrentar el rostro de tu Señor, de Dios, de tu Creador. Aunque le has dado la espalda en esta vida durante toda tu vida, un día pasado ya esta vida, este mundo, tendrás que enfrentarte con el Señor y todos tendremos que dar cuenta de nuestros actos y lo que hicimos en esta vida. Aún los creyentes darán cuenta de sí mismos delante del Señor y el tribunal de Cristo. Y después también es Melquisedec el que reconoce al Dios Altísimo, al quien sirve. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo y le va a llamar el Elaión. Elaión, que significa Altísimo, es uno de los nombres con los cuales los hombres reconocen las características de Dios. ¡Qué bárbaro! Ahora dijimos que primero Dios se va a manifestar como el Dios creador, Elohim. Seguime, Dios luego se va a manifestar del capítulo 1 de Génesis, vamos al capítulo 15, el verso 2, y Dios se va a revelar a su siervo Abraham como el Señor, ya no como el Creador, como el hacedor de cielos y tierra y aún de nuestras propias vidas, sino que se va a manifestar a Abraham como el Señor. Dios quiere ser el Señor de nuestras vidas, Adonai. Y esa, dijimos, es la segunda barrera que separa al hombre y a la mujer de Dios. Porque como meditábamos, puede ser que vos decís, sí, yo creo en Dios. Pero si ahondamos y vemos tu vida y mi vida, nos damos cuenta que en realidad Cristo no gobierna como el Señor. Dios no está en el centro de nuestro corazón. Dios no tiene el control de nuestra vida, por lo cual nos quedamos con el Dios creador y despreciamos a nuestro Dios como Señor. Por eso Isaías, en el capítulo 64, acompáñame en tu Biblia, versos 3 y 4, dice así: mas como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido, eso es 1 Corintios capítulo 2, verso 9, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Isaías 64, 3, que es prácticamente el pasaje paralelo del Antiguo Testamento, dice: cuando haciendo cosas terribles, cual nunca esperábamos, descendiste. Fluyeron los montes delante de ti, y ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Dios se revela a nosotros como el Señor. Y si nosotros estamos dispuestos a doblegar nuestra voluntad ante ese Dios creador, entonces vamos a dar lugar a una tercera esencia de Dios. Y vamos a conocer un poco más a Dios, porque dijimos, los diferentes nombres de Dios nos dan a conocer parte de su carácter, de su esencia. Y a medida que nos adentramos en el conocimiento de nuestro Dios, le conocemos mejor. Y luego de aceptar a Dios, en la existencia de Dios, acercarnos por fe a Él, luego de quebrantar nuestra voluntad y aceptar al Señor como el Adonai de nuestra vida, como el Señor que gobierna nuestra vida, vamos a conocer al Shaddai, al Dios todopoderoso que gobierna. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 17, verso 1 y 2. Dios se va a presentar a Abraham y dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo:
yo soy el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso. En nuestra traducción castellana aparece esto, Dios Todopoderoso, en el hebreo es el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Y entonces pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. ¡Qué maravilloso! A Abraham le pasó lo mismo que estábamos diciendo. No podemos conocer al Shaddai, al Todopoderoso en nuestra vida, aquel que obra en nosotros, que obra en nuestra vida, si primeramente no aceptamos su existencia por fe y en segundo lugar, no doblegamos nuestra voluntad a Adonai. Por eso, para que Dios pudiera tener comunión y esa relación con Abraham, Abraham se tuvo que postrar y reconocer a ese Dios, al Shaddai, que se iba a presentar a su vida como aquel que iba a hacer algo poderoso. Y si te estás preguntando en esta noche por qué Dios no actúa en mi vida, por qué Dios no obra de forma poderosa, es probable que alguno de los otros dos puntos que vimos al comienzo esté fallando en tu vida. Pero si yo creo en Dios, yo vengo a la iglesia, yo canto las canciones, ¿por qué Dios no se manifiesta poderosamente en mi vida, salvándome de los conflictos, de los problemas? ¿Por qué el Señor no me da salida a las pruebas? ¿Por qué tengo que padecer? ¿Por qué no veo el poder de Dios en mi vida? Probablemente es que aún no te has postrado sobre tu rostro reconociendo a Dios como el Señor, como Adonai. Pero fue lo que le pasó a Abraham. Y luego, entonces, Dios habló con él. ¡Qué maravilloso! Cuando vemos a Dios manifestándose y presentándose como Elohim, no vemos que a nadie le dice yo soy Elohim. Eso es algo que presenta a Dios como el Creador, pero Dios puede manifestarse como Elohim, como el Creador a través de las cosas hechas, de modo, dice la palabra de Dios, que ninguna persona tiene excusa. Por eso los hombres y las mujeres somos inexcusables delante de Dios, porque la creación misma declara que Dios existe. Y si bien hoy a vos te pueden decir en la escuela que como vas a la iglesia y crees en Dios, te han lavado la cabeza, el cerebro y no puedes pensar bien, déjame decirte que la Biblia dice todo lo contrario, que aquel que no cree en Dios es aquel que no tiene nada en su cabeza. Pues la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Solo el necio no puede reconocer a Elohim, al Dios que ha tenido un propósito en la creación de tu vida y en la creación de cielos y tierra. Dios es el creador de cielos y tierra, nuestro hacedor, aquel que es el Señor, Adonai, a cuya presencia nos rendimos. Él es el que quiere revelarse como el Shaddai, como aquel que además de crear, aquel que además de ser el Señor de nuestra vida, quiere obrar poderosamente en vos. Por eso fíjense cómo el mismo Dios se va adentrando en nuestra vida y va tomando posesión y control. No te pierdas este plan de Dios. ¿Dónde estás parado? ¿Solo en la creencia de la existencia de Dios? ¿Has dado el paso del señorío de Cristo? ¿Te has postrado sobre tu rostro? ¿Has reconocido, te has humillado delante de la presencia de Dios? ¿Y le has reconocido el Señor de tu vida? ¿Le has rendido tu corazón a Cristo, arrepintiéndote de tus pecados? Porque la Biblia dice que somos pecadores, vos y yo. Y si no solucionamos el problema del pecado, no podemos ver a Dios. Porque es preciso que utilicemos esa santidad que nos da la sangre de Cristo para acercarnos a Dios, sin la cual, dice la Biblia, ninguno verá a Dios. Ninguno. Ahora este término, el Shaddai, que va a aparecer allí, en Génesis, el capítulo 17, es un término que se utiliza unas 48 veces, ¿sí? A diferencia de las tantas otras que es utilizado otros nombres
es un término que no se utiliza tantas veces. Principalmente aparece en Génesis, en Éxodo y en Números. ¿Sí? En Génesis con los padres, ¿no? Con Abraham, con Isaac, con Jacob, Él se va a manifestar como el Shaddai. Luego en Éxodo encontramos a ese Dios todopoderoso que va a sacar con mano poderosa al pueblo de Egipto. Y después encontramos también grandes referencias al Shaddai en el libro de Job, donde se nos muestra aquel Dios que actúa poderosamente en nuestra vida, aún en medio de las circunstancias adversas. Y acá nos sentimos todos identificados, porque Job pudo contemplar al poderoso en su vida, obrando. Pudo contemplar al poderoso en su vida, rescatando, curando. Pero fue necesario no solamente la fe de Job, sino también un corazón quebrantado al señorío de él. Era un hombre que era temeroso de Dios y apartado del mal. Este es el concepto que los demás tenían de Job, pero además es el concepto que Dios tenía de Job. Un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre que había entregado el señorío de su vida a Dios mismo. Ahora, quiero comentarles algo que me pareció maravilloso acerca de algunas conexiones etimológicas de esta palabra hebrea, el Shaddai. La raíz del Shaddai, Shaddad, significa ser poderoso, ¿no? Por eso en nuestras Biblias la palabra del Shaddai se traduce como Dios poderoso, que cantábamos hoy, el Dios que domina o el Dios que gobierna, y hoy cantamos Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Hoy cantamos el Shaddai, reconociendo al Shaddai, conociendo y viéndole actuar en nuestras vidas poderosamente. El omnipotente, el todopoderoso, el Dios poderoso. Y también algunos hablan de que la raíz puede estar asociada a una palabra hebrea, shad, más cortita, que significa pecho, haciendo referencia a las madres que amamantan a sus hijos. Bueno, algunos toman esto como parte de la acepción o parte de la riqueza que encierra el nombre el Shaddai. Pero sin duda que apunta a el poder de Dios, pero no el poder de Dios desplegado en la creación, sino el poder de Dios, el que Él va a desplegar en tu vida de forma personal. Por favor, acompáñame en tu Biblia a Éxodo capítulo 6. Ahí vamos a leer un pasaje que nos va a aclarar esto. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 6, vamos a leer desde el verso 1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Moisés iba a ser testigo del obrar de Dios, de un Dios poderoso. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, yo soy Yahvé. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, como el Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Fíjense qué curiosidad. Hoy, por ejemplo, nos llamamos a Dios Jehová. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, porque los nombres de Dios tienen que ver con el momento en que Dios se había revelado a los hombres. Y Jehová es revelado ese nombre directamente a Moisés y tiene que ver con ese pacto, con esa alianza que tiene que ver con la ley que Dios iba a establecer para su pueblo, y a partir de ahí una relación de Dios con su pueblo. Por eso Él se va a revelar como Yahvé, como Jehová. Y nosotros podemos decirle a Dios Jehová, claro, Él se va a dar por aludido, ¿verdad? Él va a saber que nos referimos a Él. Pero esa acepción de ese nombre es incompleto a la luz de lo que Dios ya nos reveló a nosotros. Él nos reveló un nombre
superior. Él se reveló a nosotros de otra manera. Hermanos, Él se reveló completamente. Dice la palabra de Dios que Él habló de muchas maneras y por medio de los profetas, pero en los postreros tiempos nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Y vamos a ver un poquito más tarde con qué nombre o con qué esencia se reveló a nosotros, pero sigamos leyendo ahí en Éxodo capítulo 6. Verso 3, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, todavía no era tiempo. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra de que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes han de servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. El Señor iba a establecer un nuevo pacto, una nueva alianza. Luego, posterior a ese momento, iba a entregar la ley y una nueva relación de Dios con su pueblo. Iban a decir, yo voy a ser Jehová para ustedes y ustedes van a ser mi pueblo escogido. Y era una relación que tuvo muchos altibajos. Pero Dios se había dado a conocer a ellos de esta manera. Pero dice, a Abraham, a Isaac y a Jacob, a tus padres, yo no me revelé así. Yo con ellos establecí otro pacto, otra alianza. Él se había revelado a Abraham, a Jacob, a Isaac y a Jacob como el Dios, el Shaddai, como el omnipotente. Fíjense ahí atrás en Éxodo capítulo 3, verso 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Allí vemos cómo se va a revelar a Moisés, pero se va a revelar como el Dios que era el Dios de sus padres. Y allí podría haber quedado la definición. Pero el Dios de sus padres era el Shaddai, no era Jehová. ¿Me siguen? Es el mismo Dios. Pero Él se había revelado como el Dios poderoso que interactuaba personalmente. Y así lo hizo con Abraham. Por eso Abraham era considerado un amigo de Dios. Y en varias oportunidades encontramos diálogos. Y así fue con Isaac, su hijo, y así fue con Jacob también. Él fue un Dios personal y Dios es un Dios personal. Ahora, el Shaddai, ese Dios que se reveló a Abraham, que se reveló a Isaac y que se reveló a Jacob, es un Dios personal. Es un Dios que quiere actuar poderosamente en tu vida. Y en esta noche haces bien en conocer a este Dios que tiene poder para obrar en vos. Aquel que tiene poder de transformar milagrosamente la realidad de tu vida. Y no estamos hablando de un cambio, de un giro en cuanto a los problemas y a las vicisitudes de nuestra vida, o una prosperidad económica. No nos referimos a eso. Pero Dios puede obrar poderosamente cuando llega a nuestra vida de forma personal, como lo hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, para salvarnos, para desplegar su poder, para darse a conocer como el Dios Todopoderoso que gobierna. Ahora, ¿por qué dijimos que nosotros ahora no llamamos Jehová a nuestro Dios? A lo mejor algunos, a veces cantamos Jehová, hablamos
de Dios en este término de Jehová. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque Él se reveló de otra manera a nosotros. ¿Se acuerdan? A su pueblo le dijo, yo soy Jehová y ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios, yo Jehová. Pero ¿cómo se nos va a revelar a nosotros? Fíjense el pacto que va a hacer con nosotros. 2 Corintios, capítulo 6, verso 18. Dice la palabra de Dios, y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis, no mi pueblo ya solamente, sino hijos e hijas. ¿Dice quién? Dice el Shaddai. Es el Dios poderoso, el que obra en tu vida, el que transforma la realidad de tu vida, el que te dice, yo quiero ser tu Padre. Yo quiero que te refugies en mis brazos poderosos. Yo sé que muchos de los que estamos acá somos padres y nosotros nos maravillamos cuando nuestros hijos ven en nosotros como si fuéramos superhéroes, ¿no? Como que todo lo podemos. Como que tenemos respuesta a todo, después van pasando el tiempo y llegan a la adolescencia y se dan cuenta que no somos, así que somos imperfectos, porque lo somos. Porque Dios todavía está haciendo esa obra que se propuso en nosotros. Pero cuando Cristo vino a revelarnos a Dios, no lo reveló como Jehová, ni como Elohim, sino que reveló a Dios como ¿qué? Como Padre. Por eso cuando Él se hablaba con Dios, le decía, Abba, Padre. Por eso el nuevo nombre que vos tenés y que yo tengo para relacionarme con Dios es Padre. Dice la Biblia que nadie puede llamar a Dios Padre si no es por el Espíritu. Es decir, que solo los hijos de Dios podemos decirle a Dios Padre. Podemos llamarle así, papá, Abba, Padre. Podemos orar y decirle, papito, Padre Celestial, amado Padre. Esa es la manera que tenemos de conocer a Dios de manera diferente. Ya no en un pacto que Él estableció con un pueblo, sino un pacto personal. Él quiere ser ese Dios de poder que obra en tu vida, que obra en mi vida, que transforma la realidad y fundamentalmente que actúa con poder para regenerarnos, para limpiarnos de todo pecado y para darnos el poder de ser hechos hijos de Dios. Qué maravilloso, queridos hermanos, poder contemplar a este Dios que parece como que se va abriendo en su esencia para mostrarse a nosotros. Primero como el Creador, después como el Señor del universo y en tercer lugar un Dios que no está sentado allá lejos en el trono, un Dios que se acerca y dice, yo quiero que vos seas mi hijo, mi hija, y yo quiero ser tu padre. La Biblia ya de tiempos antiguos decía, aun cuando tu padre y tu madre te abandonen, con todo yo te recibiré, te recogeré en mis brazos. Dios quiere tomarte en sus brazos y desplegar su poder de forma personal en tu vida. ¿Conocemos a Dios así? El Salmo 89:8 dice, Señor, Dios Todopoderoso, el Shaddai, no hay nadie como tú, Señor, lleno de poder y de fidelidad. Este era un hombre que había experimentado el poder de Dios en su vida. No un hombre que había contemplado el poder de Dios en la creación. Un hombre que había pasado la primera barrera, la de Génesis 1:1, que había pasado la segunda barrera y había conocido a Dios como Adonai y se había encontrado con el Shaddai. Se había encontrado con el Dios que obra poderosamente en nuestra vida. Y al final de la palabra de Dios en Apocalipsis 1, verso 8, dice, yo soy el alfa y el omega, el que era, el que es, el que ha de venir, el Shaddai, el Todopoderoso. Porque aún Dios sigue siendo así. No simplemente poder para hacer cosas extraordinarias, sino para desplegarlo en tu vida, en tu corazón. Yo no sé en qué situación se encuentra tu vida en esta noche. Yo no sé cómo llegás a este punto, a este día, a este momento. ¿Cuáles son las heridas que aún sangran en tu vida?
¿Cuáles son las cicatrices que llevas y que no podés dejar de ver? ¿Cuáles son los pensamientos que te atormentan? ¿Cuáles son las angustias que arrastrás de hace años? ¿Cuáles son los conflictos familiares o espirituales que estás confrontando? Déjame decirte que si ya conociste al Dios creador y por fe te podés acercar a Él, reconocerle como el Señor de tu vida, postrate sobre tu rostro, reconocerle como el Señor, como aquel que tiene control sobre tu vida. Y Él se va a manifestar a vos de forma diferente. No como aquel Dios inaccesible, en un trono de santidad, sino aquel que se ha acercado a vos, a mí, para adoptarte como tu hijo, como su hijo. Él quiere que seas un hijo de Dios. Y yo sé que los que estamos aquí, muchos hemos pasado estas 3 barreras y hemos conocido al Señor, a Elohim, el Creador, hemos aceptado su existencia. Por la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones hemos podido llegar a Cristo y recordad esto que dice la palabra de Dios en Juan 6. El mismo Señor dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajera a mí. Es decir, es Dios el que nos conduce a sí mismo. Él pone la fe en nosotros para que podamos ver, para que pueda amanecer en nuestra vida la realidad de su persona, de su presencia, de su existencia. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Perfecto. Reconocele como tu Señor. Conoce a Adonai. Pero en esta noche, conoce a aquel Dios que quiere ser tu Padre. Y aquel Dios que quiere desplegar todo su poder en tu vida. Por misericordia y por amor. Que quiere transformar tu realidad. Que quiere cambiar el destino eterno de tu alma. Porque sabes una cosa, vos y yo somos pecadores. La Biblia dice claramente que no hay justo ni aún uno. Yo estoy acá arriba y vos estás allí escuchando la palabra de Dios, pero nada nos diferencia, salvo un plano en relación al nivel del mar. Vos y yo somos pecadores. No hay justo ni aún uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Todos al mismo tiempo nos hicimos inútiles, dice la Biblia, porque nos alejamos de Él, porque le dimos las espaldas a Dios. No hay en toda la tierra un hombre que haga siempre el bien y nunca peque, no existe. Todos fallamos, todos cerramos al blanco, ninguno de nosotros alcanza la cuota que Dios exige. Solo Cristo. El hombre perfecto, Dios hecho hombre, que cumplió los planes y los propósitos de Dios, pero que además de eso no fue suficiente su perfecta vida. Él tomó la cruz para pagar por tus pecados y para pagar por mis pecados. La Biblia dice claramente en Romanos que la paga del pecado es muerte. Pero, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él murió en la cruz y ocupó tu lugar y el mío. Allí sufrió. El justo sufriendo por los injustos, pagando el precio de nuestros pecados. Él derramó su sangre preciosa para que fuéramos cubiertos por ella, para que por fe, viniendo a Él, reconociéndonos pecadores, pudiéramos recibir el regalo de la vida eterna. Escuchá, a mí no me importa que te acuerdes de los nombres tan difíciles de pronunciar que hemos mencionado en esta noche, pero sabé que Dios, en la persona de su Hijo amado, en el Señor Jesucristo, dio la vida por vos. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Dice la palabra de Dios que Él no tuvo en cuenta eso. Lo vituperaban, lo insultaban, lo golpeaban. Él estuvo dispuesto a sufrir por vos, para darte vida, para solucionar con gran poder el gran problema de tu vida, que es el pecado. Dios quiere regalarte una nueva vida en esta noche. Dios quiere transformarse.
Ya no ser solo el Dios creador, aquel que conociste, como decía Job, de oídas te había oído. Claro, Job había conocido a Elohim, el que había hecho los cielos y la tierra. Mas ahora mis ojos te ven. Aceptando el señorío de Cristo y no atribuyéndole a Dios ningún despropósito de las cosas que le estaban pasando, Él quebró su orgullo, fue humillado hasta el polvo y reconoció el señorío de Cristo, de Dios en su vida. Por lo cual conoció también a aquel Dios todopoderoso que transforma la realidad de lo más profundo, de lo más hondo, de lo más oscuro. Dios quiere hacer una nueva criatura en vos. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Escuchá esto, las cosas viejas pasaron. Lo viejo pasó. He aquí todas son hechas nuevas. Dios no quiere poner un remiendo en tu vida, no quiere emparcharla ni atarla con alambre. Él quiere transformar tu vida. Él quiere desplegar su poder y que le conozcas como el Shaddai, aquel que poderosamente puede salvarte. ¿Querés recibir a Cristo en esta noche? ¿Querés abrirle la puerta de tu corazón y reconocerte pecador? Yo sé que muchos de los que estamos aquí ya lo hemos hecho alguna vez. Y no es necesario que una y otra vez lo hagas. Cree en el poder de Dios. Quizás pensás, bueno, no sé si fui tan sincero. Pero si lo entendiste y lo confesaste delante de Dios, es suficiente para Dios. Él mira tu corazón y Él lo entiende. Pero si nunca le has pedido perdón a Cristo por tus pecados, en esta noche yo te quiero invitar a orar. Quiero presentarte a un ser maravilloso. A un ser que descendió de los cielos con gran poder. Un ser que caminó en justicia por este mundo, agradando a Dios y cumpliendo sus propósitos. Un ser que tomó la cruz de dolor y de vergüenza por mí y por vos. Un ser que con poder venció a la muerte porque no lo asesinaron los romanos. Él dijo, yo tengo poder, yo soy el Shaddai. Yo tengo poder para poner mi vida, tengo poder para volverla a tomar. Cristo murió y Cristo resucitó para salvarte. ¿Querés recibir el regalo? Es un regalo de Dios. No hay que hacer nada, simplemente creer en Dios y en Jesucristo. Y recibirle en tu vida como el Señor de tu vida y como el Salvador de tu vida, confesándote pecador delante de Él. ¿Querés recibir el regalo de vida eterna, ese regalo poderoso que Dios te ofrece esta noche? Vamos a orar. Entonces ahora todos vamos a bajar nuestros rostros y vamos a cerrar los ojos. Yo quiero que te olvides del que está al lado, del que te invitó, del familiar, del amigo, del vecino. Este momento es solo Dios y vos. El Shaddai está aquí en esta noche. Ese Dios que quiere ser el Padre de tu vida, de tu ser. Quiere que te transformes en un hijo, una hija de Él. Quiere adoptarte en su familia. Quiere perdonar tus pecados. Quiere limpiar tu vida. Decile así al Señor. Con tus propias palabras, pero en silencio. Decirle, Señor, Dios Todopoderoso. Sé que soy un pecador, una pecadora. Decir así con tus propias palabras, reconociéndote pecador, que hay pecado, que has ofendido a Dios. Señor, perdona mis pecados. Límpiame con la sangre que Cristo derramó en la cruz. Señor, no sé cómo haces, pero Señor, sé que la sangre de Cristo tiene poder, porque tu palabra de Dios dice que tiene poder para limpiar nuestra vida de todo pecado. Limpiarnos de toda maldad. Señor, quiero ser limpio de mis pecados, pero quiero ser hecho un hijo tuyo, una hija tuya. Señor, sálvame en esta noche. Y oro en el nombre del Señor Jesús. Amén. Seguimos orando. Seguimos con las cabezas gachas, con los ojos cerrados. Y yo ya estoy terminando. Pero quiero preguntar si en esta noche, quizá alguno de los que estamos aquí ha orado por primera vez así al Señor.
Quizá alguno que conocía a Dios, que Dios se había revelado como el Dios creador y no negaba su existencia. Quizás desde chico crees en Dios. Pero de repente Él no se había revelado a tu vida como el Señor. Pero en esta noche has quebrado tu orgullo, has postrado tu rostro sobre la tierra como lo hizo Abraham también. Y te has encontrado con el Dios poderoso que puede salvar tu vida. En esta noche has orado por primera vez así. Si es así, allí donde estás, estamos todos con los ojos cerrados. Levanta tu mano bien alto y bajala nuevamente. ¿Alguno oró así en esta noche por primera vez? Dios te ha hablado a tu vida, a tu corazón, y has confesado tus pecados delante de Él. No tengas vergüenza. Levanta tu mano allí donde estás para poder orar por vos. ¿Alguno ha orado así? Quizás es que todos los que estamos aquí seamos del Señor. Gloria a Dios si es así. Pero si aún no has tomado una decisión por Cristo, no te vayas de este lugar. O que no pase este día, en esta noche, reflexionar en tu corazón que el único camino de salvación es Cristo. Es el único que tiene poder para transformar la realidad de tu vida. Es el único Dios poderoso que puede reinar en tu corazón. Es Cristo, es el Señor, es el Shaddai.